Bueno, ahí estamos. Ahí tenemos, hay 2 personas más en la sala de espera. Bueno, buen día, esperando que llegue diciembre. No nos vaya a pasar antes por encima, ¿no? Gorbach está con hambre, Gorbach quiere comer sanguchito ya de miga. No sé si termina en noviembre. Pero está bien, Bueno, ese es un pensamiento positivo de Gorbach, que ya yo está no, pensando en futurología está haciendo. yo no sé ni qué voy a hacer mañana, Gorbach. Pero bueno, Está bien ese estamos. pensamiento positivo. Bueno, chicos, a ver, ya estamos más o menos en más de 20 personas. ¿Largamos o esperamos? ¿Cuánto es el promedio de gente que siempre está en esta comisión? Debe ser un poquito más, calculo yo. Cuesta a veces levantarse temprano, pero ¿qué va a ser? Hay que cumplir. Se siguen uniendo. Se sigue uniendo, ahí está Joana. Bueno, Bueno, conjuntamente con el contador Joaquín Hayes, vamos a tratar de dar el práctico número 14, que se trata de un impuesto local, impuesto a las actividades económicas. ¿Cuál es la particularidad de este impuesto, de este nombre, que en la provincia de Salta es de la única manera que se llama así, en el resto de las provincias se llama impuesto a los ingresos brutos, o sobre los ingresos brutos. Es un impuesto, creo que es el único práctico a mover, quizás es uno de los primeros armas, aquel que se dedica al impuesto, que va a ser cuando se reciba, por cuanto es lo más sencillo. Si bien ahora ha surgido, siempre decimos que se busca la simplificación, la provincia de Salta ha adherido a partir de marzo de este año al régimen simplificado provincial, que es parecido a lo de la AFIP, o sea que seguía en función de lo que el padrón que viene de la AFIP, con las particularidades que salió para el Código Fiscal de la provincia de Salta, por ejemplo, que los profesionales puedan optar, los que tengan en relación en profesión liberal, pueden optar en ser o no monotributistas provinciales, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas el estar ahí adentro. Bueno, o sea que ahora abrimos, cuando hablemos de actividad económica, tenemos que hablar genéricamente del régimen común, presentando declaraciones juradas todos los meses, ya sea puedo ser grande o un contribuyente chico, y vía régimen simplificado provincial, ¿no? Hasta ahora esa situación está dada así, con sus defectos y ventajas, como cual depende cada uno, porque la verdad que es cada actividad tiene que hacer su análisis y ver cómo le cayó esta situación de estar dentro de la provincia, admitir el régimen simplificado provincial. Para eso, cuando vemos este impuesto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el Código Fiscal de la provincia de Salta, que es un código que prácticamente tiene sus largos años. ¿Cómo será que su texto originario es el decreto ley 9/75, 9/75 en la época de la dictadura, donde por eso casi la mayoría de los fiscos tiene el mismo esquema, casi de las 24 jurisdicciones, ¿no? 24 jurisdicciones, incluyendo Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero lógicamente en los últimos años, y podríamos decir de 5 a 10 años para atrás, se han empezado a modificar los códigos. Hoy prácticamente han quedado algunos resabios, o quedan algunos resabios de ese decreto ley del año 975, pero han ido modificando su estructura tanto del hecho imponible como de distintas particularidades dentro de devengamiento, dentro de habitualidad, dentro de que conceptos que no tienen que compartir la base imponible o el tema de exenciones.
Y además, tenemos que complementar el Código Fiscal de la provincia de Salta para ver este impuesto, la ley 6611, ley impositiva 6611 y sus distintas modificaciones. ¿Qué podemos decir en este aspecto? Recuerden, o bueno, aquellos que quizá a lo mejor leen un poquito por las noticias, en el año 2017, a fines del 2017, se hizo un consenso donde se trató de buscar para ir tratando de que este impuesto, que lo califican y creo que es así medio, hace imposible quizás en esta economía que estamos viviendo, porque lo consideran como no es apto para en el ámbito que estamos viviendo, pero sin embargo en las provincias es el principal recurso por el cual las provincias pueden tener sus recursos propios. Se habría tratado en ese momento, en el consenso del año 2017, una serie de 5 años para que se vayan mermando las alícuotas y en algunos casos queden exentas. Usted ha visto que todas estas situaciones a veces se cumplen y a veces no se cumplen, como todo pacto se fue menoscabando, que en algunos casos repercuten en impuestos nacionales, que seguramente lo hemos comentado cuando hemos hecho impuestos 1 con bienes personales, que tendía a desaparecer y hoy quizás es uno de los principales impuestos donde le están apuntando, en este caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos. En esa fecha también se ha hecho una particularidad dentro del impuesto en el consenso fiscal para las provincias, donde prácticamente hoy lo que se estaba aplicando desde el 2018 y que iba a terminar en el año 2023, ha quedado trunco y todas las alícuotas que se están manejando era lo que teóricamente era para el año 2019. O sea que tuvo un eco en un año nada más el consenso fiscal y al año siguiente ya se dijo que no va a seguir, indirectamente se le dijo porque seguimos con las mismas alícuotas del año 2019. O sea, como estaríamos para el año 2019, más distintas particularidades, como por ejemplo, en la provincia está, en el caso de los mínimos, está valorizado en función de las unidades tributarias en la ley 6611, que fue objeto de modificación en todos los años estos últimos. Hoy está en un valor, creo, si no mal recuerdo, en 465 la unidad tributaria, que eso me repercute en los mínimos que tienen cada actividad respecto de sus alícuotas, y también me repercute para el tema de los agentes de retención, donde hay un mínimo no imponible. Volviendo al tema del concepto de agente de retención, esas figuras del agente de retención hoy por resolución 8 del año 2003 y la resolución 6 de agente de percepción por el año 2005, son las otras dos, podríamos decir, principales normas que tendríamos que tener en cuenta cuando nos ponemos a ver este impuesto a las actividades económicas. Entonces hemos dicho, Código Fiscal de la Provincia de Salta, Ley 6611, Resolución 6 del año 2005 de agente de percepción, Resolución 8 del 2003 de agente de retención, y seguramente también ya vamos, creo que no sé si lo decimos en este práctico, pero seguramente en la teoría le habrán dicho que existen otros regímenes de pago a cuento, por lo menos en la provincia de Salta. El régimen de retenciones bancarias, acreditaciones bancarias, el tema de los pagos a cuenta en los puestos de control acá en las distintas rutas de entrada a la provincia de Salta, son las figuras que hacen como pagos a cuenta. En algunos casos se asimilan un poco a retención, en otros casos a percepción. Eso siempre que estemos hablando, cuando hablamos de impuestos a las actividades económicas, de un contribuyente jurisdiccional. Porque ya adelantamos que si este contribuyente a lo mejor tiene un negocio en la provincia de Salta, tiene una sucursal en otra provincia, ya como que dijo Burgoñe, puso el pie en otra jurisdicción, ya vamos a estar hablando de impuestos a la actividad económica bajo el régimen de convenio multilateral, que son los próximos prácticos que van a ver, ¿no? O sea, que aquel contribuyente, en este caso vamos a ver un típico contribuyente jurisdiccional donde no sale de la provincia de Salta y es denominado en la jerga que nosotros normalmente manejamos, contribuyente jurisdiccional. ¿Cuál es la particularidad de este impuesto a los ingresos brutos? Donde el artículo 159 de la ley del Código Fiscal, en su primera parte, que ha sido prácticamente desde el inicio del año 75, no ha cambiado, que me decía que había que haber un ejercicio de una actividad, o sea, el hecho imponible debe haber un ejercicio de una actividad,
que debe ser habitual, que esa actividad debe ser a título oneroso y debe estar desarrollada en la provincia de Salta, ¿no? Únicamente, porque estamos hablando, vuelvo a repetir, de contribuyentes jurisdiccionales. No interesa si esa actividad arroja ganancia o pérdida cuando dice con el término lucrativo o no dentro del 159 en su primera parte. Esta gran modificación, esta gran definición que tiene una particularidad porque es el ejercicio de una actividad, no es tan específico como en IVA o como en interno. Una serie de actividades que en la medida que cumplan, que tengan habitualidad, que sean a título oneroso y que deba ser desarrollado en la provincia de Salta, cumple con los requisitos para estar dentro del impuesto a las actividades económicas en la provincia de Salta. No vamos a dejar de señalar que este artículo 159 fue objeto de una modificación y ustedes habrán sentido nombrar también que fue acompañando justo en la época cuando en la 27430 que se modificó en la ley de impuesto a las ganancias y también modificó algunas cosas del impuesto al valor agregado, se quiso alcanzar aquellas actividades que hacen el comercio vía digital. Ustedes van a encontrar 2 párrafos, 3 párrafos grandes después del 159 que han sido motivo de modificación y introducidos dentro del hecho imponible del impuesto a las actividades económicas. Y así lo hicieron varias provincias. Creo que todas las provincias no lo hicieron porque es lógico. Y esto con el tema de la pandemia vino a apurar un poco más porque el comercio digital, el comercio electrónico, en función de lo que tuve oportunidad de leer en distintas o escuchar de distintos autores, tanto que están en el tema de lo electrónico, el tema electrónico y así online avanzó de lo que habrá ido avanzado todo esto que avanzó en estos 1 año y medio que llevamos de pandemia, habría tenido que avanzar en 5 años o en 4 años. Entonces avanzó mucho más rápido y por eso, tanto dentro del hecho imponible de este impuesto, que donde el aspecto muy principal es el factor de la territorialidad, ahora este sentido se ve como que se está pasando por alto. Pero hay que reconocer que muchos comerciantes en la provincia de Salta trabajan de esa manera, o muchas personas de otras personas físicas o humanas o jurídicas trabajan desde otra jurisdicción vendiendo en la jurisdicción de Salta. Pero ya va a ser un problemita de convenio, donde quizás hay más, se ha hecho imponible. Acá lo único que estamos tratando de señalar es el tema de que ha sido modificado el artículo 159 con la idea del comercio digital, el comercio electrónico, en ese sentido. Yo calculo que no vamos a hacer mucho hincapié en la definición que se entiende por actividad, porque calculo que esa situación ya un poco se habrá visto en la parte de teoría. Ya vamos a tratar inclusive cuando veamos algunos casos en la práctica, si queremos, cuándo se sale o no de la habitualidad o cuándo se trata de un hecho ocasional, cuándo se pierde o cuándo se modifica esa situación. Entonces, lo único que me quedaría es, a partir del año de septiembre del año 2018 se amplió el hecho imponible, entonces se puede decir en el impuesto a las actividades económicas, en función de la reforma que quedaron alcanzados por impuestos, por ejemplo, en ese momento los servicios realizados por sujetos domiciliados o radicados o constituidos en el exterior. O sea, este es lo que normalmente se llamaba, o lo que siempre se trató en la jerga publicista, el impuesto al Netflix. Genéricamente así se lo conocía. ¿Cuál era la situación? De tratar de buscar de alguna manera percutirlo con el impuesto local a los ingresos brutos, en este caso en las provincias de Salta, impuesto a las actividades económicas, a aquellos que venden desde el exterior, ya sea servicios, y a sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior. Esa es una particularidad que, como vuelvo a repetir, repercute mucho más en convenio multilateral, porque a veces un determinado servicio, un determinado producto lleva, inclusive lo pueden hacer dentro de la misma República Argentina, desde Buenos Aires, de Córdoba para Salta. Y ahí también tiene su importancia entonces el convenio. Y Acosta, ser sincero, una de las principales provincias que fue de punta en el tema de este caso del comercio digital fue la provincia de Córdoba,
es bastante parecido a lo que trató de hacer la provincia de Salta, con la única particularidad de no poner el tema de la significancia de digital significativa, valga la redundancia. Salta dijo, únicamente se refirió no a la significación, sino que en la medida que se den algunas situaciones, como por ejemplo en el caso de las películas, de la música, de los juegos, de los videos, de alguien que tenga una plataforma o el link o el algo que repercute en la provincia de Salta. Si alguien ha levantado el tubo, ha apretado algo, ha llamado de acá, eso era suficiente para que podríamos decir que ese ingreso que se vende en Salta de esa manera puede tributar acá en la provincia de Salta. Pero ¿cómo lo agarrábamos o cómo se agarra a esa persona? Vía la figura de los agentes de percepción o vía del régimen de sustitución, parecido a lo que existe en ganancia. Pero hasta ahora, a costa de ser sincero, creo que en función de lo que dice la doctrina, no ha dado tantos resultados, recordando que todas estas situaciones que estamos marcando del hecho imponible están limitadas por la ley de coparticipación, la 23.548, que le dice, ustedes pueden cobrar impuestos a las actividades económicas bajo estas reglas de juego. Y esas reglas de juego, una de las tantas, es el sustento territorial. Pero como ha avanzado tan rápido el comercio, vuelvo a repetir, es una situación que las provincias han ido. Hasta ahora no se ha pleiteado, no hay jurisprudencia, algunas provincias están cobrando vía agentes de detención de las tarjetas de créditos, en algunos casos esa situación sí se da, pero ¿cuál es la situación? No tienen problema la gente del exterior en pagar o que les retengan, por cuanto se lo cargan aquí en el consumidor final, que en este caso está ubicado en la provincia de Salta. O sea que este es un típico impuesto que se lo puede trasladar. ¿Qué otra situación tiene particularidad en el tema de este impuesto? El sujeto, hemos dicho que puede ser cualquier tipo de sujeto. Recuerden que la parte del sujeto en el impuesto a las actividades económicas, en el Código Fiscal tenemos una primera parte que es hasta el artículo, creo que 130 y Chirola, es el libro primero del Código Fiscal, y el del libro segundo sería donde están los distintos impuestos. En el libro primero, ahí está, donde define determinación de oficio, sujeto, domicilio, prescripción, todo ese tema, está quiénes pueden ser sujetos, y la operación, en el Código Fiscal, en su artículo 15, es amplia la forma en cómo está diciendo quiénes pueden ser sujetos pasivos, que lo recepta en su parte particular también cuando define el impuesto a las actividades económicas, quiénes pueden ser sujetos pasivos del impuesto, que es amplio. El periodo fiscal entonces es anual, 1 de enero al 31 de diciembre, independientemente del cierre comercial, tanto en el caso de las sociedades que lleven libros o que confeccionen balance, y el anticipo o el pago se hace por vía anticipos. En el código creo que dice un ajuste final. Esa situación no se está cumpliendo. Hoy es 12 anticipos y listo, y no hay una declaración jurada anual. En este sentido, por ahora, vigente dentro del calendario impositivo. O sea que son anticipos mensuales que se van abonando mes a mes con un calendario previsto que se lo da a principios de cada año vía resolución general, que es publicada por el boletín oficial. Bueno, después ya vamos a ver las cuotas de mínimos, cuotas fijas y mínimos que existen. Después tenemos algo muy importante dentro de la gama de exenciones en el artículo 174, donde hay todas esas exenciones, salvo algunas particulares, están limitadas genéricamente a decir que cumplan los requisitos que prevé el artículo 174 bis, que ni más ni menos es que estén dentro del artículo 174 y que genéricamente no registren ninguna deuda exigible al 31 de diciembre del año anterior. Por ejemplo, la gente que está pidiendo o pidió exención por el año 2021, se le hace un examen de cuál es su situación tributaria al 31 de diciembre del año 2020. O sea, no tiene que tener ninguna deuda exigible. O sea que si yo tengo un plan de pago y está vigente, no hay problema porque el plan de pago está vigente y no está caído. Ahora, si estaría caído ese plan de pago, sí tiene que tener en cuenta, porque a lo mejor de eso puede repercutir que la exención para determinado sujeto sea anual, o a lo mejor sea
proporcional al tiempo en que después regularizó la deuda esa. Que una vez presentado el tema de la exención, tienen 25 días hábiles para regularizar la situación y no perder la exención anual. Caso contrario, va a ser proporcional al tiempo en la época que se ponen al día, en el año, por ejemplo, este caso que está ocurriendo, 2021. Hay una particularidad para el tipo de las entidades sin fines de lucro que se le autoriza por 5 años vía resolución de dirección general para que ellos sí estén amparados por esa situación por una cuestión de que son de menos interés fiscal. En cambio, los otros tipos de actividades, como los productores primarios en su momento, o ahora, o las construcciones en su momento, tienen que pedirla todos los años una constancia de exención. Bueno, Joaquín. Sí, contador. Y bueno, creo que ya vamos a empezar con el práctico, creo yo, salvo que haya alguna pregunta en específico, si no vamos con el práctico a ver si Sí, ahí nos pido extendemos un poquito más. disculpas antes de entrar de lleno en el práctico. Sí. Bueno, primero que nada, les digo, hoy me toca ser partener del contador Aramayo. La verdad que es un placer compartir la clase con él porque él es un funcionario que ha hecho una brillante carrera en la dirección y tiene mucho conocimiento en la materia. Por ende, compartir en este caso la clase con él resulta un gusto para mí. Al principio tuve algunos problemas de conectividad, entonces llegué a escuchar la introducción que hizo el contador Aramayo, pero con la preocupación de tener que solucionar esos problemas, por ahí voy a pecar de reiterativo. En el TP de hoy vamos a analizar varios casos, le vamos a poner números, como hacemos siempre, y vamos a hacer una liquidación en dos sentidos. Desde el punto de vista del contribuyente, como responsable por deuda propia, y como agente de percepción, siguiendo los lineamientos de la RG6 del 2005, que, seguro el contador lo dijo recién, fundamentalmente está, destinada a mayoristas y a industriales fundamentalmente. Vamos a seguir esa normativa principal de la RG6 del 2005, repito, para agente de percepción, y por supuesto del Código Fiscal de la provincia de Salta con sus distintas modificaciones, este decreto ley que explicó el contador de 1975, y aún más le sumamos a la normativa aplicable la ley 6611, la ley impositiva y sus modificaciones. Todo lo pueden consultar en la biblioteca electrónica, ¿sí?, de la página de rentas, con esta 6611 para las alícuotas generales, alícuotas particulares, los fijos, los mínimos, etc. La figura del agente de percepción, ¿en qué consiste? Cuando alguien va a comprar, le adicionan al importe de la compra un importe extra. Ya lo han visto en teoría. Existen otras normas también relativas a pagos a cuenta, que ya algo hemos hablado, recaudación bancaria, los pagos en puestos de control, retenciones, entre otras. Vamos a ver que con el pacto fiscal se produjo un incremento, ¿sí?, de alícuotas. El contribuyente que vamos a analizar va a tener distintas actividades, entonces vamos a tener que analizar si corresponde o no actuar como agente de percepción, a su vez si las actividades están sujetas a mínimo o no, vamos a ver que algunas sí, otras no, y si efectuó gastos en otras jurisdicciones distintas a la provincia de Salta, porque en principio dijimos que se trata de un contribuyente que es meramente jurisdiccional, es decir, que toda su actividad la desarrolla en Salta. El contador Aramayo habló del hecho imponible, del impuesto a las actividades económicas, artículo 159, que está alcanzado por el impuesto, el ejercicio habitual, o sea, tiene que haber un ejercicio real y habitual, a título oneroso, en la jurisdicción de la provincia de Salta. Dijimos lucrativa o no, porque, por ejemplo, una actividad profesional no es una actividad
en sí lucrativa, pero sí demanda una contraprestación. Por eso, lucrativa o no, quiere decir, también quiere decir que no importa si da ganancia o pérdida, en definitiva, sino que el impuesto se tiene que ingresar igual. Dijimos que no importaba el sujeto, ¿sí? Cualquier sujeto que les realice, llámese que realice comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de servicios, cualquiera sea la actividad, vuelvo a decir, lucrativa o no, sin importar la naturaleza del sujeto que las preste y tampoco sin importar el lugar donde se realicen. Bueno, tiene que ser en la provincia de Salta. Este impuesto es, en otras provincias dijimos que es conocido como impuesto sobre los ingresos brutos. Salta le ha dado un nombre que técnicamente es mejor, impuesto a las actividades económicas, rige en las otras provincias y en la Cava también. Dijimos que el periodo fiscal es anual y se tiene que presentar y abonar declaraciones juradas en forma mensual. No hay un ajuste final, si bien está previsto, el contador les explicó que no hay un ajuste final. A mí no me gusta hablar de anticipos, me gusta hablar de declaraciones juradas, justamente por esa causa, porque no hay un ajuste final. Y bueno, yo creo que esa aclaración, las características sobran, es un impuesto, ustedes saben que es de tipo real, una imposición indirecta, tiene un efecto regresivo, es general, es plurifásico, es acumulativo, es territorial, rige para la provincia de Salta, y bueno, ya hablamos un poco del periodo fiscal, y ese efecto acumulativo termina redundando en un efecto macroeconómico conocido como piramidación, que no es ni más ni menos que impuesto sobre impuesto. Ahora sí voy a pasar a compartir, perdón Julio, que no pude Sí, al está bien. principio, tenía problemas de internet, pero Bueno, creo que me está escuchando bien, espero, y por ahí he pecado de reiterativo, el contador ha hecho un análisis mucho más profundo, pero yo quería recapitular. ¿Se ve el contador bien ahí? sí, sí, a ver, vamos leyendo, voy leyendo el copete y hasta ver qué se pide. Perfecto. Señor, este se llama José Solteiro, responsable inscrito en IVA. Cuando decimos responsable inscrito en IVA, sí tiene su particularidad, porque acá vamos a ver que este tipo de sujeto en el IVA tiene un precio neto y un precio total cuando hace su facturación. Quizás cuando estemos en presencia de un monotributista a nivel nacional, quizás no vamos a tener esa particularidad de describir si hay precio neto, sino que toda su base va a estar grabada. Esas son las ventajas a veces y desventajas cuando un responsable inscripto comercia con un monotributista o viceversa. Compra o vende, o depende de en qué situación nos encontremos. ¿A qué se está dedicando este señor José Solteiro? A la fabricación y venta de pinturas. Fabricación y venta de pinturas, podríamos decir que antes del consenso fiscal que hablamos del año 2017, estaban exentos. Ahora están grabados hoy al 1,5, y ventas de pintura, que entendemos que si tienen una fabricación y venta de pintura es como que si fuera también un venta al por mayor. Poseen en la fábrica un salón de venta donde comercializa, ahí está, donde comercializa los productos a nivel mayorista, y también posee en la ciudad de Salta un local de venta al público, o sea que tiene venta mayorista y venta minorista. Además, este señor es abogado, o sea que está ejerciendo una actividad a título de profesión de abogado, y alquila inmuebles propios y de terceros. Acá hay una particularidad de decir, si alquila inmuebles propios, él es el sujeto pasivo, y si es alquila de inmuebles de terceros, está intermediario entre el locador y el locatario, y él seguramente se está llevando una comisión en ese sentido. La típica actividad que hacen, por ejemplo, las inmobiliarias. No ha realizado gasto en otras jurisdicciones distintas de la provincia de Salta, para dejar aclarado que es un típico contribuyente, un puro de contribuyente jurisdiccional.
los valores expresados son netos de IVA y de corresponder y son mera suposición numérica al solo efecto de ejercicio, porque quizá a lo mejor hay algunas situaciones que en función de los momentos que estamos viviendo no son acordes a lo que se está viviendo en los precios que vivimos en función de la inflación que tenemos. Los valores son expresados en neto, en IVA, que eso sí tiene su razón de ser, no solamente por lo que siempre venimos diciendo, tanto en ganancia, en IVA, en ese sentido, sino también porque el mismo Código Fiscal también lo está diciendo que el IVA débito fiscal, así lo trata el Código, no forman parte de la base imponible. ¿Qué vamos a determinar en función de los distintos casos que vamos a ver? Se pide determinar el impuesto a la actividad económica por el mes de febrero, el anticipo de febrero, y determinar su obligación como agente de percepción según la resolución 6 del año 2005, que creo que bien lo aclaró el contador Hayes. Son dos grandes sujetos que están ahí, independientemente de que en los anexos hay otras formas de agente de percepción, como por ejemplo los mercados de cereal, las ferias, están también los importadores, así que hay varios anexos que están referidos también a la percepción, pero las grandes dos situaciones que siempre han estado, y esto tiene su historia, ¿por qué son los fabricantes y el sujeto pasivo que vende al por mayor? Esas dos figuras, la resolución los indica como agentes de percepción. Entonces, antes porque estaban exentos y a una alícuota menor, en el caso de los mayoristas, o sea, yo actuaba como agente de percepción, estaba exento. Si no actuaba como agente de percepción, debía tributar como si fuera como un contribuyente con la alícuota general. Y en el caso del mayorista, si yo actuaba como agente de percepción, tenía una alícuota al 3,10, y si no actuaba como agente de percepción, todas mis ventas estaban grabadas al 3,6. Era como que si vos me ayudas a recaudar, decía el fisco, yo te doy, en el primer caso la exención y en el otro caso una menor alícuota. Todo eso se pateó el tablero con el consenso fiscal en el año 2017 y pasó a ser, se grabó la actividad de la fabricación y el mayorista se fue a una alícuota mucho más alta, que se tuvo que hacer vía resolución, que antes que era optativo, si podríamos decir, la figura de la agente de percepción por parte de estos dos tipos de sujetos, ahora es obligatorio. O sea, de ser en suspenso, ahora pasa a ser obligatorio. No podés optar de ser o no agente de percepción. Antes sí. En este caso, ahora, como está definida la modificación de la resolución 6 del año 2005 y sus modificaciones, esa situación no está de esa manera. Del procesamiento de la documentación suministrada por el MES surge la siguiente información. ¿Quería hacerlo vos el primero, Joaquín? Bueno, ¿cómo no? Sí, entra en calor. Haciendo, ¿no?, un poco de historia, quienes dijimos antes, la industria y la producción primaria estaban exentas. Acá el contador me va a ayudar a hacer un poco de memoria. Quienes tenían fábricas en la provincia de Salta estaban exentos de económicas. Luego en el 2018, si no me equivoco, pasan a estar grabados al 2%, y estaba prevista una merma escalonada. Esa merma escalonada decía que a partir del 2019 iban a estar al 1,5%, y así sucesivamente, pero con los pactos fiscales, que hoy son letra muerta porque no se cumplen, quedaron a la alícuota para el 2020 y para el 2021 al 1,5%, ahora lo vamos a ver. El pacto fiscal, toda esa rebaja que estaba prevista quedó suspendida. Si ven el cuadro del artículo, ¿cómo se llama?, 14 ter, van a confirmar que existían esas mermas, pero con el pacto fiscal quedaron suspendidas, por ende la actividad manufacturera quedó grabada al 1,5, ahora lo vamos a ver. Como dijo Julio bien, antes era optativa la actuación de agente de percepción, que quede claro que hoy es obligatoria. ¿Pero por qué? Porque antes, como él dijo, como antes estaba la actividad exenta, entonces tenía que ayudar a recaudar vía su actuación como agente de percepción, el contribuyente. Y si no actuaba como agente de percepción, tributaba al
3,6 en el caso del industrial. Ahora bien, en el caso del mayorista, lo explicó recién, del 3,1 al 3,6. Hoy están todo grabado y encima al 1,5, vuelvo a repetir, y encima tienen que actuar como agente de percepción de corresponder, pero obligatoriamente. Vamos a ver el punto 1. Dice, planteo, ventas de artículos de producción propia realizados en el salón de ventas según el siguiente detalle. El total de las ventas es 235.000. Punto A, vamos a analizar punto por punto, así no nos perdemos en el camino. Ventas al por mayor efectuadas a sujetos exentos en el impuesto de actividades económicas, pero esos sujetos exentos exhibieron oportunamente sus constancias de exención. El total de ventas a sujetos exentos que al momento de la venta exhibieron su constancia respectiva de exención es por 50.000 pesos. Entonces vuelvo a decir, esas ventas hoy están grabadas al 1,5%. Voy a cambiar de pestaña, vamos a ir a la solución. Vamos a tener acá dividida, les muestro, Julio, vamos a tener dividida, por un lado, la parte de determinación para impuesto a las actividades económicas, y por otro lado, pero concomitante ahí, la actuación como agente de percepción, una columnita aparte para retenciones sufridas o soportadas, las observaciones con normativa aplicable, que siempre les recomendamos que después, cuando revean el práctico, la lean, porque le da sentido a la resolución que le damos nosotros al práctico, por qué lo resolvemos así, en base a qué criterio. Siempre analicen qué busca la ley, qué busca evitar, por qué es de una manera y no de otra, etc. Vamos a tener dentro del impuesto a las actividades económicas, fíjense, tenemos distintas alícuotas según las actividades. Para industria manufacturera, en venta mayorista, vamos a tener al 1,5%, que es el primer caso que veíamos grabado. Así para cuando es venta minorista, como comercio al 5%, vamos a tener comercio o reventa al 5% también, honorarios, en este caso por la profesión liberal de abogado, al 3,6%, todo grabado, ¿sí? Todo grabado. Y vamos a tener también la actividad de alquileres, por un lado la que hace como intermediario, que no va a estar sujeta a mínimo, y la de alquiler de inmuebles propios, que sí, con sus respectivas alícuotas del 5 y el 3,6%. Vuelvo al planteo. ¿Qué me dice el punto A? Ventas al por mayor efectuadas a sujetos exentos, quienes exhibieron oportunamente la constancia de exención. Bueno, entonces se trata de una venta grabada, los 50.000, ¿sí? A sujetos, en este caso, exentos. Como están exentos, no corresponde actuar como agente de percepción. Se trata de una venta mayorista, vuelvo a decir, a sujetos exentos, no corresponde la percepción. Fíjese que en la columna dice sin percepción, son sujetos excluidos de ser percibidos, en este caso, no corresponde por ello percepción alguna, pero les planteo como alternativa, ¿qué hubiera pasado si no presentaban la constancia? Esa constancia de exención, conocida como F600, si en el momento de la venta oportunamente no hubieran exhibido esa constancia, sí quedarían sujetos a la percepción. En este caso, como exhibieron la constancia, no quedan sujetos a la percepción. La percepción se hace a la alícuota general, al 3,6,
y ya vamos a ver cuando se trate de sujetos inscriptos en el convenio multilateral y una de esas jurisdicciones adheridas sea Salta, para ellos es esta columna, la que estoy explicando, se hace la percepción al 3,6, pero sobre la mitad de la base. Ya lo vamos a ver, lo voy anticipando. Y bueno, tenemos otra columna también acá con percepción para otros casos que también oportunamente desarrollaremos. Voy a poner el mismo color, solamente naranja. Bien, bien, ¿Sigo Joaquín. Julio o seguimos? A ver, déjame así descansar un ratito. El tema como bien dijo ahí el contador, está, en este caso, como presentaron las constancias de exención, no se produce la percepción, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en el día de mañana, cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, de que no es cuestión de decir que está exento, sino que también tener una constancia, aunque todo quizás se está manifestando también por el solo hecho de que la informatización de las cosas, del valor de los datos, lo tienen inclusive dentro de la web, dentro de la dirección de rentas, ¿no? Así que eso lo pueden cotejar, y si no, hay que cubrirse siempre, porque el día de mañana pueden ser objeto de una inspección y decir, a ver, estas ventas que usted hizo al por mayor y que no fue objeto de retención, ¿cuál era el motivo? Y entonces hay que salir a demostrar que tengo las constancias previstas en ese sentido, ¿no? Y lógicamente la alícuota en este caso es el 3,6, pero desde un momento en que se hizo el análisis de ser obligatorio a la figura del agente de percepción, también se produjo un cierto hecho de que antes era una alícuota del 3,6. Ahora han aparecido alícuotas menores, como por ejemplo algunas actividades de profesión como los médicos u otras actividades que están grabadas en alícuota menor. Entonces se ha tenido que hacer hincapié. Están grabadas la alícuota general, salvo que estén grabadas una alícuota menor, ¿no? Así que esa situación más que nada se lo hizo para tratar de no entrar en la dinámica de abultar saldos a favor, ¿no? Que también es una problemática que se dio en toda la República Argentina en ese sentido por los famosos saldos inmovilizados en las distintas direcciones generales de todo el país, ¿no? Entonces, recordaron también que a donde se hizo mucho hincapié fueron en las detracciones bancarias, ¿no? El punto B dice, ventas al por mayor efectuadas a sujetos jurisdiccionales a los que se le efectuó la percepción del impuesto a las actividades económicas, 45.000 pesos, ¿no? Entonces, la situación es el mismo tipo de venta que hacen en el punto A, pero acá no me están presentando la constancia de exención, sino que son sujetos jurisdiccionales que seguramente debería haberle efectuado la retención específica. Veamos en cabeza propia. En cabeza propia siguen siendo la venta del por mayor, porque son elementos fabricados, al 1,5, ¿sí? Recordando que esta situación que bien explicó ahora al 1,5, el contador, que ya lo habíamos dicho un poco al pasar, está suspendida por cuanto los distintos pactos fiscales posteriores han hecho esa situación. Y siempre le ponía como referencia para que los relacionemos, que van de la mano siempre, que cuando salió en el año 2018, esto tendía a ir del 2% hasta quedar exenta en el año 2023, y esa situación no se dio, y cuando se daba por muerto, por ejemplo, el impuesto sobre los bienes personales, surgió también esa situación, y ahora es quizá uno de los impuestos principales que está haciendo hincapié la Administración Federal de Ingresos Públicos. Eso es como anecdótico más que nada, y que lo relacionen siempre porque esto era un pacto que tenía, yo te doy esto, vos me das esto, todo por el tema de la ley de coparticipación federal, la 23.548, que tampoco no fue nunca aplicada como corresponde o reformada en ese sentido. Entonces, en cabeza propia, los 45.000 a la alícuota del 1,5, pero ahora sí tenemos con percepción a sujetos jurisdiccionales el 3,6. O sea que la base imponible para aplicar el 3,6 cuando yo hago actúo como agente de presión va a estar, son 45.000 pesos, y seguramente vamos a ver si tenemos más actividades.
que están grabadas o que han actuado como agentes de presión en ese sentido. Y así Ahí, tendríamos Julio, que ir armando las dos declaraciones juradas. Sí, ¿cuánto? ahí, Julio, ¿por qué al 3,6? Porque esa era la alícuota general del impuesto antes del pacto fiscal. Y vuelvo a enfatizar en algo que una aclaración buenísima que hiciste en cuanto a que si el adquirente fuese un sujeto que tributa una alícuota menor, en ese caso sí la percepción sería menor, como bien dijiste vos, para no generar saldos a favor. Lo recalcamos Fíjense, nuevamente por si está alguno bien, no lo explicó. está perfecto. Recuerden que cuando hablamos de la figura del agente de percepción, y creo que al pasar lo dijo Joaquín, yo estoy pagando un impuesto cuando estoy comprando, que quizás es anticipar más un pago a cuenta. Recuerden que la figura por excelencia que es más cercana al impuesto es la figura del agente de retención. ¿Qué significa? Que vos me has vendido a mí, cuando yo te pago te retengo. Ahí, cuando vos me has vendido a mí, ahí está haciendo el hecho imponible del impuesto al ingreso bruto. Pero cuando vos estás comprando, fíjense, yo compro para después vender. O sea que estoy pagando en una etapa anterior, el pago a cuenta es como percepción. Y la alícuota tope para agentes de presión, bien lo dijo Joaquín, al 3,6 y también con alícuotas menores, como después lo agregué yo. Pero, fíjense, este tipo que le compró a este mayorista, seguramente revende el producto. Él va a tener una presión al 3,6, que me parece bien porque no alcanza su alícuota, no alcanza a cubrir porque él seguramente está grabado a la alícuota del 5 ahora. Entonces, esa situación ahora también se ha hecho un poco, no sé si vale más razonable, como bien dijo Joaquín, la provincia de Salta le dieron un timing de alícuota, de los cuales la provincia de Salta había de alguna manera tratado de mantener el pacto fiscal de allá de la época de Menem. Y otras provincias ya se habían, discúlpenme la expresión, ya se habían degenerado con las alícuotas. Entonces, con un acuerdo en este consenso se sacó una gama de alícuotas donde la provincia quedaba muy atrás. Entonces hizo de esa opción de que le daba la posibilidad de elevar las alícuotas. Y Salta hizo de esa opción, porque teníamos alícuotas bajas en la provincia de Salta. Así que en ese sentido, antes el 3,6 era la alícuota cuando vendía y el 3,6 era la alícuota cuando se percibía. Ahí era más peligroso porque siempre estaba al límite de tener un saldo a favor. Vamos con el punto 3, el punto C, que si cree Joaquín. Perfecto. Bien, vamos a leerlo. Punto C. Ventas al por mayor a sujetos de otras jurisdicciones inscritos en convenio multilateral con la jurisdicción de Salta incluida en el CM01, que es la constancia de inscripción, ¿sí?, en convenio, que vinieron a comprar mercadería a Salta. O sea, sujetos de extraña jurisdicción ponen el pie en Salta y vienen a comprar a Salta. Los clientes retiran la mercadería del mostrador del local de ventas de la fábrica y se les efectuó la percepción. La venta es por 40.000. Recapitular. Viene un sujeto de extraña jurisdicción que está inscrito en convenio multilateral y dentro de las jurisdicciones adheridas se encuentra Salta en su constancia de inscripción CM01. Se le hace una venta de mostrador y se lleva la mercadería, la retira directamente de la fábrica, se la lleva y le efectúan la percepción, pero ya vamos a ver con la particularidad de que la base sujeta a percepción es el 50% de los 40.000, es decir, 20.000. Pasamos a resolverlo en la solución. Punto 1C. Dice venta mayorista a sujetos de convenio multilateral con jurisdicción Salta. También quedan grabadas a la alícuota del 1,5. Ellos vinieron a Salta, se llevaron la mercadería de la fábrica y se les practica una percepción. Pero por ser aparece Salta en el CM01. Hasta ahí no nos perdamos. Por ser de convenio,
tenemos que hacer la percepción, pero sobre, ya lo vamos a ver, acá dice 40.000, 3,6, pero dice al 3,6 sobre el 50% de la base. Si quieren lo adelanto, está en la hoja siguiente. La parte de percepción, base sujeta a percepción, esta era la operación, la base total, y la base sujeta a percepción termina siendo el 50%, los 20.000. Seguramente Julio ya les va a decir, pero es muy, muy importante en este tipo de operaciones, ¿sí? Contar con buenos papeles de trabajo para, como él lo dijo al pasar, justificar las operaciones, por qué se practicó una percepción sobre el 50% de la base, bueno, porque este sujeto es de convenio, se le hizo una venta de mostrador, él se llevó la mercadería, yo nunca puse el pie en otra jurisdicción, soy contribuyente local, etcétera, etcétera, para no quedar encartado en el convenio multilateral. La normativa aplicable, como decimos, todo para percepción, RG 6 del 2005, ahí está el artículo pertinente que recomendamos su lectura para justificar por qué le damos este tratamiento, lo vuelvo a repetir. Nuestro contribuyente, entonces, no se ha movido de la jurisdicción de Salta. Y el contribuyente que viene a comprar sí puso el pie en la jurisdicción de la provincia de Salta, con lo cual, ¿por qué se le practica una percepción sobre el 50% de la base? Porque también tiene actividad en otras jurisdicciones. Entonces, creo yo que es un criterio bastante razonable practicarle una percepción por el 50%, no sé, Julio, si compartís, por el hecho de que tiene actividad en otras jurisdicciones también. Así es. Bueno, ese temita, ese de que, como bien explicó Joaquín, es fundamental. Nosotros no tenemos la culpa, en este caso en cabeza de Solteiro, que vengan de otro lugar a comprar. Lo que sí tiene que tener en cuenta que Solteiro no ponga el pie, ya sea vendiendo en otra jurisdicción o efectuando gasto en otra jurisdicción. Porque si Solteiro se hacía cargo del flete vendiéndole a esta gente que vino de otras provincias, eso era potencialmente ya un contribuyente de convenio multilateral. Por eso expusimos que la gente que vino presentó su CM0 y vino a comprar como si fuera una compra en mostrador en la provincia de Salta, como cualquier otro salteño. Por eso, lo único que él sí, le anteponen el CM01 y le dicen, no, yo soy de convenio, entonces, para que recuerden que en el convenio, adelantando un poquito, por lo menos en este caso, para el régimen general, estamos tributando en función de un coeficiente de atribución a cada jurisdicción y no la venta efectivamente hecha, que en algunos casos sí se da, pero en este caso entendemos que si sería la misma alícuota sobre el 100%, eso generaría automáticamente un saldo a favor. Entonces, se ha consensuado eso a nivel de provincia vía resolución de comisión arbitral, que la alícuota en este caso para la figura de los pagos a cuenta siempre sea sobre el 50% en la medida que sea del régimen general. Porque ya adelantando un poquito, hay regímenes especiales que tienen su particularidad también. Claro, no lo aclaré tanto porque no han visto convenio todavía, pero les viene bien la aclaración para cuando lo vean. Así es. Tienen que tratarse, es así, tienen que tratarse de contribuyentes del régimen general para que la percepción sea por el 50%, del régimen general del convenio. El punto siguiente es una típica venta de mercadería al por menor a consumidores finales que han ido al mostrador, en este caso de lo que tiene acá, de lo que tiene en Salta, y no tiene en otro lado. ¿Cuánto vendió? 30.000 pesos. Consumidores finales que de alguna manera está definido igual que la figura en el impuesto al valor agregado, que se entiende por consumidor final aquel que compra para uso o consumo propio. Genéricamente podemos decir, creo que así lo dice el decreto reglamentario del impuesto al valor agregado. Así que esa venta es como si fuera
siempre en este caso, por ser al consumidor final, también está grabado al 5%. Fíjense, cuando yo vendo a venta minorista, está grabado al 5%. Esa es la pequeña pero gran diferencia cuando yo vendo al por mayor. Y más si soy industrial. Esa es la alícuota que quizás antes, hoy está al 5, antes era el 3,6. Ese es uno de los motivos en el cual la provincia sí adhirió, porque ese era el tope para ese tipo de alícuotas, que era como que quedó como alícuota máxima que para ese tipo de figura. Casi todas las ventas normales, en la medida que no sean industria, están grabados al 5%. Entonces, si yo vendo a un consumidor final, yo me doy cuenta cómo le vendo a un consumidor final, por la magnitud de su compra, porque me pide una boleta consumidor final, esa situación. Por eso decimos que la resolución 6 también creo que lo dice, que en la medida que se venda consumidor final no se debe efectuar la percepción. Así que por eso ponemos en la columnita de sin percepción por sujetos excluidos de ser percibido, 30.000 pesos. Además de los sujetos exentos, en la resolución 6 figuran los consumidores finales, a los cuales no se le debe actuar la figura del agente de percepción. ¿Y es razonable? Y sí es razonable porque el consumidor final no tiene posibilidad de trasladar, no revende, sino que hace uso y consumo propio, como bien lo define el decreto reglamentario de la ley del IVA, que lo recepta en este caso las normas del impuesto local a las actividades económicas. Perfecto. Y nos quedaría el último, Joaquín, a ver. Bien, acá hizo mucho hincapié Julio a que tiene un tratamiento símil IVA porque es venta a consumidores finales, ahí termina la cadena de comercialización. No corresponde practicarle la percepción y los adquirentes, como dice el decreto reglamentario de IVA, destinan los bienes en este caso para uso o consumo privado. Ahora, en la siguiente, que es también similar, ustedes dirán similar, ¿por qué? Si el primero era venta de mercadería a consumidores finales y ahora es venta de mercadería, pero a organismos públicos de la provincia de Salta. Bueno, porque el criterio fiscal entiende que el Estado es consumidor final y por ende el Estado recibe ese tratamiento, la venta también va a quedar grabada al 5%, por 70.000 en este caso. Se trata de una venta al Estado provincial, 70.000 grabada al 5%, no corresponde a hacer, por lo que les decíamos recién, la percepción. No se actúa entonces como agente de percepción con el Estado. En sí el Estado está exento, por eso la actividad del Estado está exenta, por eso no se le puede percibir. Y además el Estado es uno de los principales agentes de retención previstos por la RG 8 del 2003. Entonces, entiendo que son motivos de sobra para los cuales no practicarle la percepción y que el criterio tomado es correcto y es procedente así, de esta manera. Si querés agregar algo, No, Julio. está perfecto, está perfecto. Ese de las ventas del Estado provincial, ¿no? Sí, porque eran... Ahí creo que a la derecha creo que están señalando en la parte de observaciones, no sé si lo dijiste. Ah, no, perdón. Se asimila al consumidor final, así lo está definiendo el artículo primero de la resolución 6, pero antes estaba una situación que siempre sabíamos discutir con la contadora Campastro, sobre este fallo BICLA S.A., que era un caso muy particular dentro de la Dirección de Renta en AGIP, que es AGIP, es la Dirección de Renta de la provincia de Encaba. Eso era de una moratoria, algo así, ¿no? Y esto era una situación, claro, porque lo terminó pagando con una moratoria y no se dirimió en la parte final, porque ellos habrán podido ir al Supremo Tribunal de la Corte y quedaron con el Tribunal Superior de la Jurisdicción nada más. Y ellos entendían, esa era la que nos daba la razón por ahí, de que se entendía que el consumidor final, cuando le venden al Estado, es lo mismo que si lo vendiéramos consumidor final.
tienen su situación por cuanto la crítica que se tenía es que el Estado no es lo mismo que cualquiera de nosotros que compramos como consumidor final. A lo sumo, en el peor de los casos somos, ellos son, no son iguales porque a veces compran para consumir y a veces compran para dar un servicio, por ejemplo, los medicamentos en los hospitales, ¿no? Entonces era una situación que no estaba bien definida, bueno, pero en la medida que se lo ha puesto dentro de la ley no admite duda. Podemos estar de acuerdo o no, pero en esa situación, cuando no estaba, vía interpretación costaba mantener ese concepto. Bueno, hemos terminado con el primer punto entonces, ¿no? Vamos al segundo punto que dice ventas de pinturas de reventa en el local de venta al público. O sea que acá va a empezar a actuar como un verdadero mayorista. Un verdadero mayorista, el total de las ventas es 39.000 pesos y le está vendiendo a sujetos jurisdiccionales a los que le practicó la percepción de impuestos a la actividad económica. Recuerda entonces, allá estábamos hablando en el punto 1 de la fabricación y venta. Entonces, acá está de un revendedor, no está fabricando pintura, sino que está, además de fabricar pintura, también revende, calculo yo, otro tipo de marca. La marca A la fabrica y la marca B la revende. Entonces, es un revendedor de venta al por mayor, o en este caso al menor, y, o casualidad, esas dos figuras, tanto el industrial como el mayorista, deben actuar como agentes de percepción. Entonces, a sujetos jurisdiccionales a los que practicó la percepción, 13.000 pesos. Vamos a la solución, y en la solución, ¿qué tenemos? Que esa venta, que está revendiendo, no está fabricando, ya cambia su alícuota y está grabado a la alícuota del 5%. 13.000 pesos, 13.000 pesos sería entonces al 5%, porque es una alícuota al comercio que está en el artículo TER, creo que lo nombró, que es una planillita donde se barajan ciertas actividades y por 5 años, que recordamos, hoy quedó trunco y está aplicándose como la de la columna del año 2019. ¿Qué otra situación tenemos acá? Son 13.000 pesos y actúa como agente de percepción. Aquí alícuota a la normal, al 3,6, y es otro de los conceptos que se agregan en la columnita con percepción al 3,6. Ya teníamos la de los 45.000, ahora tenemos la de los 13.000. Vamos con el punto siguiente, si querés, Joaquín. Perfecto. Bueno, dentro de este ítem del punto 2, de venta de pinturas de reventa en el local de venta al público, también realiza por una venta por 26.000 pesos, ¿sí?, a consumidores finales que les vende con tarjeta de débito. Y como les vende con tarjeta de débito, por el medio de pago elegido por los adquirentes, en este caso, un medio de pago electrónico que está acorde a esta RG 3997/E, con aceptación de determinados medios de pago, les retienen 1.200 pesos. ¿Cómo se da esta situación? Van los consumidores finales, compran, y cuando el banco o la tarjeta le liquida las ventas, porque seguramente el comerciante, en este caso el contribuyente, va a presentar cupones, ¿sí?, cupones donde estas son mis ventas, he vendido, presenta esos cupones, y sobre esos cupones la tarjeta o el banco que administre la tarjeta, mejor dicho, les practica una liquidación, y dentro de esa liquidación existe lo que se llama un desglose de descuentos, en los que puede haber retenciones, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, en este caso ingresos brutos, retenciones de IVA, de corresponder, etcétera. Entonces, esos 1.200 que le descontaron, ¿se pierden? No, no se pierden, van a ser pago a cuenta de esta declaración jurada de febrero. Vamos a ver qué solución le damos a la venta a consumidores finales
no nos cabe duda que corresponde, igual que el caso anterior, la misma alícuota, el 5% sobre la base de 26.000, y al ser consumidores finales, por lo que venimos viendo antes, no corresponde practicar la percepción porque ahí termina la cadena de comercialización y tenemos esta columnita que inauguramos ahora de los 1.200 para la retención sufrida o soportada, que va a ser pago a cuenta, vuelvo a repetir, de esta declaración jurada que estamos confeccionando para el mes de febrero del 2021 en este caso. Bueno, aquí viene a continuación el punto 3 que habla de ventas de mercadería a Chile, pero exportadas. Esa es la figura de la exportación entonces. 200.000 pesos. O sea que acá se están exportando pinturas a Chile por 200.000 pesos. Entonces, ahí tenemos que traer a colación entonces el artículo 174 del Código Fiscal en su inciso K, habla de que la exportación está exenta y lógicamente debe pedir el trámite de la constancia que está exento y de hecho lo piden en la dirección. Para todo el año 2021, por ejemplo, que está corriendo ahora, deben tener una constancia. Si no, se entiende que no cumplió con el 174 bis, porque seguramente debe tener alguna deuda o algo por el estilo, y esa venta, a costa de ser sincero, tendría que quedar grabada porque no me puede demostrar que ha pedido la constancia. Capaz que a lo mejor realmente está exportando, pero bueno, esa situación es una particularidad donde quizás renta con la norma legal, lo ha hecho de esa manera, pero está vigente y hay que aplicarla en este sentido. Tiene la ventaja que está por lo menos en el 174, y si seguramente tiene la constancia, mucho mejor. Por eso en la solución que hemos entendido nosotros, que están exentos, no hemos puesto más antecedentes, porque quizá a lo mejor acá ahora tienen que decir que presento la constancia, pero acá se supone que esa es la situación. En función de la particularidad de lo que ocurre en la práctica, a veces se está determinando eso, pero más que nada es por no hay duda que es el artículo 174, inciso K, lo estoy buscando acá, creo que hace mención, las exportaciones, entendiendo exportar el actividad consistente en la venta de productos y mercadería efectuados al exterior por el exportador con sujeción a mecanismos aplicados por la aduana, incluyendo el transporte internacional. A donde se producen muchos temas, este artículo fue modificado, inciso, disculpen, fue modificado por la ley 7774 del año 2013, porque antes creo que se refería únicamente a la exportación de bienes. Tiene la misma problemática que en IVA, visto que tenemos el artículo 43 que se refiere a exportación de bienes, pero que por vía de reglamentaria estamos aplicándolo también para la exportación de servicios, para cuando pedimos el reintegro del crédito fiscal. En este caso también, nada más que acá se hizo, incluyendo el transporte internacional de carga. Esta exención no alcanza las actividades conexas de lindaje, estibaje, depósito, comisionista, despachante de aduana y toda otra de similar naturaleza. Fíjense la particularidad que tiene la exención, que está haciendo mención a la exportación de bienes y únicamente a la exportación de servicios, pero en lo que refiere al transporte internacional. Entonces ahí viene la problemática de que a veces entienden que todo está exento y no está todo exento, porque a veces en la medida que no esté previsto una norma legal, renta procede a cobrar o a no dar la exención en el caso que no encuadre, en este caso en el K. Acá por eso volvemos a entender que acá sí está exento, por eso lo hemos puesto directamente en la columnita de otro exento o no grabado en la base imponible. Fíjense, ¿no? Que dice, lo leyó el contador al inciso K, pero ¿cómo lo tomamos? A la parte que dice venta de productos y mercaderías efectuadas al exterior por el exportador. Ese es el caso. Por el exportador, él exportó, ya hizo las previsiones el contador en cuanto a lo que es recordar el 174 bis,
que es el condicionamiento, ¿sí?, de las exenciones, fundamentalmente, como él dijo, sujetos a pago de deudas existentes. Y la exención en este caso habrá que pedirla año a año y resulta, la verdad, que un trabajo que es competencia propia de los profesionales en ciencias económicas y que prontamente seguro ustedes van a estar haciendo. Hoy se hace por internet casi todo, por no decir todo, ¿no, Julio? Pero Así es. prontamente van a estar solicitando seguramente constancias de exención para sus clientes cuando corresponda, obviamente. Pasemos, si les parece, al punto 4. Sí, sí, Joaquín. Este punto dice que durante el transcurso del mes se produce una venta de una maquinaria que era utilizada para la fabricación de pinturas. Según la factura, el valor de compra fue de 50.000 pesos. Bueno, él la termina vendiendo en 80.000. ¿Importa en cuánto, cuál era el costo, en cuánto la vende? En cuanto al impuesto a las actividades económicas, no importa. ¿Por qué? Porque le damos el tratamiento de no grabado, porque en realidad dice el Código Fiscal en el 165F que no integran la base imponible la venta de bienes de uso en este caso. ¿Por qué le damos ese tratamiento? Porque entendemos, y así lo entiende la jurisdicción de Salta en este caso, con buen tino, de que eso no refleja actividad. Es un error profesional muy común y me ha tocado verlo bastante auditando por ahí balances y operaciones, que se tribute sobre este tipo de operaciones ya que se factura, pero obviamente no corresponde. ¿En qué tratamiento se le da en otras jurisdicciones? En otras jurisdicciones se le da un tratamiento similar, a veces no igual. Por ejemplo, lo dan como exento o grabado a tasa cero, alícuota cero o como no computable. Es prácticamente lo mismo, el efecto es el mismo, pero vuelvo a repetir, en la jurisdicción de Salta se trata de un ingreso no grabado, lo muestro en la solución. No refleja actividad, esto para el convenio también es igual cuando lo vea. Lo ponemos dentro de la columna de no grabado, los 80.000, y la normativa que les mencionaba del Código Fiscal como 165F, como conceptos que no integran la base imponible. ¿Estamos bien hasta Perfecto, acá? ¿O ya perfecto, Joaquín. No morimos hay en campo? pregunta, ¿no? No hay pregunta en el chat. No, no. Consultas. Así vamos tranquilos y seguimos avanzando. Hay dos, pero no sé si están saludando o esperando que llegue diciembre para preparar los sanguchitos, nomás sigue Gorbach. La cabeza. Bueno, ya van a llegar los sanguchitos, Gorbach, ya van a llegar. O paga impuestos también por la compra de sanguchitos. Bueno, Bueno, vamos al punto siguiente. con el 5. ánimo del puntero del campeonato, ¿no? Estamos. Ya está, ya se echó a perder. Están en ganadores, antes no existían, ahora existen. Me parece bien, sigan contentos. ¿Qué va a ser? Percibió honorarios como abogado, dice, se encuentra matriculado en Matriculado. el Colegio de Abogados de Salta, 15.000 pesos. O sea que, como en su profesión de abogado, percibió honorarios y se encuentra matriculado y cobró 15.000 pesos. A ver, ¿qué podemos decir de esto? Salta es una de las, no sé si de las pocas, pero varias provincias que estamos cobrando por la percepción de honorarios o del cobro de honorarios o por el ejercicio de la actividad a título profesional sin relación de dependencia. Por ejemplo, en Buenos Aires o en Cava están exentos. Bueno, acá quizás debe ser por la envergadura de la provincia, hoy por hoy se siguen cobrando el impuesto a la actividad económica por este tipo de servicios, pero tiene una ventaja, si vale la expresión, dentro de la ley impositiva. Esta actividad está grabada a la alícuota del 3,6 cuando está inclusive aclarada ex profeso
Porque si no aclaraban dentro de la ley 8064, que es la ley que salió la primera adhiriendo al consenso fiscal, iban a querer grabada la alícuota del 5, pero en la ley se puso ex profeso que están grabados al 3,6. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Que en la ley impositiva, que es la ley que habla de las alícuotas y de los mínimos, ahí me dice que en la medida que este profesional, en realidad solo por ser profesional, en este caso abogado, no está sujeto al mínimo. Y si había alguna duda de algunas actividades que a lo mejor podían estar matriculados, que de hecho el colegio de abogados es así y los abogados no tienen problema, hay actividades que quizás no son de profesión liberal, como por ejemplo los martilleros o algunos maestros mayores de obra, etcétera. Entonces, ¿qué dijo la ley impositiva? O en la medida que se encuentre matriculado en algún consejo o colegio de graduados. Es como que están controlados de alguna manera, pero no tienen un título universitario. Entonces, si están matriculados en algún consejo, también van a tener la ventaja de que no van a estar sujetos a los mínimos. A los mínimos que están expresados en unidades tributarias, que en este momento la alícuota, que el valor es 4,65, o sea que si suponiendo tengo 160 unidades tributarias, multiplico 160 por los 4,65 y ese sería el mínimo. Si supero ese mínimo, tengo que pagarlo. Si no supero, no pago nada. Si no tengo ingreso, no pago nada tampoco. Esa situación sería, si no tengo ingreso, no pago nada. En cambio, en otras situaciones, por ejemplo, la típica venta de una librería de barrio, si no vende nada, tiene que pagar lo mismo el mínimo, o si no supera el mínimo. Esa es la pequeña pero gran diferencia con este tipo de actividad. Entonces, en la solución que tenemos, honorarios profesionales, tiene una alícuota muy particular que era el 3,6, que era la alícuota general, o sigue siendo en algunos casos la alícuota general, 15.000 pesos. Como no tuvo nada, no tiene ninguna relación con la parte de los agentes de percepción, porque el profesional no debe actuar como agente de percepción, sí lo que podríamos tener mucho cuidado es que depende quién le pague el honorario, puede ser objeto de retención. Suponiendo que a lo mejor el consejo o el colegio de abogados, como le pagan a ellos los honorarios, como lo pagan los contadores, tienen que depositar por los balances que han hecho y después le pagan los honorarios, cuando el consejo le pague a los contadores, en este caso el honorario, debe actuar como agente de retención. ¿Sí? Porque es la figura, creo, que más se asemeja al impuesto, al hecho imponible del impuesto a la actividad económica, es la figura del agente de retención. Es la figura por excelencia del pago a cuenta, creo yo, que ahí no hay duda que es un pago a cuenta en la fuente. Bueno, ahí hacia la derecha creo que estamos aclarando lo que yo ya les dije, que también el 160A, que no lo dije, disculpen. ¿Qué me dice el 160A? Que las profesiones liberales no tienen que tener el requisito de habitualidad, creo que si no mal recuerdo. 160, inciso A. Eso es. Sí. Lo estoy viendo ahora en un ratito para ratificar lo que estoy diciendo. 160, inciso A, no requisito de la habitualidad, profesiones liberales. El hecho imponible se está configurado por su ejercicio, no existiendo gravabilidad por la mera inscripción en la matrícula respectiva. O sea que el profesional no necesita el requisito de habitualidad del 159. Solo hecho de ser profesional ya puede ir pagando. ¿Por qué? Porque a lo mejor este mes tiene ingreso, el otro mes no tiene ingreso y viceversa. Y además tiene la ventaja que le dije en la 6611. Cuando no tiene ingreso, no paga ningún mínimo. Perfecto. Entonces, no es necesario el requisito de habitualidad, se trata de una actividad que no es sujeta a mínimo, se trata en este caso de abogado, de una actividad profesional con título universitario habilitante, pero ya hizo la aclaración el contador que puede haber otras actividades que en sí no son universitarias, pero si se aglutinan dentro de consejos o colegios, también pueden gozar del mismo tratamiento a los fines de no tributar el mínimo y que la sola matrícula en sí no es un hecho imponible, porque el ejercicio de la actividad, lo dije al principio, lo repito, tiene que ser real.
tiene que ser verdadero, concreto. Pasamos al punto siguiente, punto 6. Vamos a ver que este 6 tiene dos partes por la actividad inmobiliaria. Recuerden que teníamos la venta de pintura, mayorista, minorista, como abogado, ejercicio de profesión liberal, y ahora vemos actividad inmobiliaria. Actividad inmobiliaria, ingresos totales tiene 90.000, de los cuales analizamos comisiones facturadas por gestiones de cobranzas de alquileres de terceros. En este caso, seguramente hay una labor de intermediación, por los cuales seguramente va a estar retribuida por una comisión, por esa gestión de cobranza de lo que serían alquileres de terceros, en este caso por 35.000. Ello queda grabado a la alícuota del 5%, las comisiones inmobiliarias del 6A están grabadas en este caso a la alícuota del 5% y tampoco corresponde actuar como agente de percepción para estos casos. Antes, algunas actividades como esta tenían una alícuota creo que del 6%, no sé si me equivoco, haciendo memoria, por ahí uno también se confunde con otro tipo de actividades de intermediación, pero fíjense que las alícuotas han quedado al 1,5 para los casos que hemos aplicado al principio, al 5 como es la alícuota general para comercio, 3,6 en el caso de la profesión liberal, y ahora estamos hablando de alquileres también con la alícuota en ambos casos, ya sea con inmuebles propios o de terceros, a la misma alícuota del 5%, no creo que haya demasiada complicación ahí. No sé si Julio aclaró, pero hay un nomenclador de actividades para contribuyentes jurisdiccionales que está previsto en la resolución general que sacó Rentas 33 del año 2018. Es muy similar al de la AFIP, por no decir igual, y ahí pueden consultar cuando hayan dudas. El tema de las alícuotas tiene anexos para contribuyentes jurisdiccionales, y creo que también hay uno para convenio, pero el anexo 2 es para los que son meramente jurisdiccionales. Ahí pueden sacarse la duda en cuanto a la alícuota, y si no, llamar a la dirección y preguntar, consultar también. Paso al punto siguiente. Tenemos A ver, alquileres de Joaquín, venganza. espera un cachito. Disculpa, antes que vos hagas ese puntito, eso que comentaba vos del nomenclador es, ¿cuál es la idea de, creo yo, que sacó la dirección en su momento con el nomenclador, con su respectiva alícuota en función de esta apertura que teníamos en el 14 ter? De buscar de alguna manera de llevarle a los contribuyentes a qué alícuotas están en función de la diversidad de alícuotas que han surgido como consecuencia de este impacto del consenso fiscal, que después se cambió y no se cumplió, como bien dijiste vos. Pero la idea es sugerir, creo que ahí se aclaró en la resolución, porque se detectaron algunos errores también, porque uno dice a veces el comercio al por mayor, comercio al por menor o restaurante, y a veces la temática del lugar, te lleva a decir, che, mira, yo estoy acá, pero no soy igual, pero estoy acá, pero no soy igual. Entonces esa situación, por eso se lo hizo de carácter indicativo nada más, y algunas situaciones llegaron a consulta para decir bien cuál es su encuadre. Considerando que también, que vos creo que lo dijiste al pasar, la jurisdicción de Salta respetó el mismo nomenclador con la de la AFIP, pero otras jurisdicciones, inclusive el anexo 1 que está de convenio multilateral, tiene aperturas de algunos conceptos, por ejemplo, venta al por mayor de choclo, y después dice venta al por mayor y venta al por menor. Entonces ya están abriendo y modificando algún nomenclador. Salta trató de no modificar el nomenclador, una por la conveniencia de cruzar datos con AFIP,
Y el otro tema, no sé por qué algunas jurisdicciones como Buenos Aires o Santa Fe o Córdoba han reabierto algunos conceptos. Entonces se hace más difícil esa situación, y esa situación también se da en el convenio. Recuerden que ustedes podrán advertir, la provincia ya adhirió al régimen simplificado del monotributo del nacional con respecto al provincial. Ya se pueden inscribir en convenio vía la página de la AFIP. Se está tendiendo todo a centralizarlo. El problema va a ser si alguna vez quieren avanzar en el avance de cambiar la estructura del impuesto y, por ejemplo, que el impuesto del ingreso bruto no sea más que se recaude inicialmente la alícuota del IVA. Pero todo eso está viendo, pero el avance de la AFIP en respecto de las jurisdicciones provinciales me da la impresión que esa es la idea, que no sé si está bien o no está mal, depende de dónde lo miremos. Si es desde el punto de vista de que me van a cumplir con la coparticipación y voy a tener mejores ingresos para la jurisdicción, bienvenido sea. Pero si yo tengo un recurso propio que puedo, por lo menos, aunque sea malo, lo tengo, algunas jurisdicciones quieren defender esa situación. Por eso todas esas situaciones políticas también se meten desde el punto de vista de la técnica fiscal. La idea es, por lo menos con ese nomenclador, el día de mañana, cuando estén en el aplicativo que tiene la Dirección de Renta para los contribuyentes jurisdiccionales, cuando yo esté apretando determinada actividad, ya me salga la alícuota y no la tengo que poner. Pero bueno, eso es un paso que se está dando y se está estudiando para ver si se llega a eso en algún momento. Disculpa, Joaquín. No, buenísima la Ahí aclaración. está preguntando Gorbach, o sea que el nomenclador no se cumple a rajatabla, o sí. Y yo diría, hemos tenido problemas dentro del nomenclador Gorbach, casi podríamos decir un 90% ha sido buena la idea. Y hemos tenido problemas en algunas situaciones porque se interpretó que, che, mira, yo tengo, como han sucedido, antes yo entraba a una confitería y era confitería. Ahora resulta que después de las 2 de la mañana sacan la silla y hay un baile. Entonces, todas esas situaciones particulares se han tenido que ir a dirimir en un criterio por escrito. Entonces, y dividir la base imponible no es lo mismo confitería que estaría, creo, grabada al 5, que yo hago un baile que ya está grabado al 15. Todas esas situaciones se han ido venciendo, qué sé yo. Se entendía lo mismo que era servicio financiero que intermediación financiera, es lo mismo. Todas esas situaciones se han ido a discusiones. Por eso, en esas situaciones así bien particulares hubo problemitas, pero no sé si en un 90 o 95% fue una ventaja para los contribuyentes. Se Para sus aplica. asesores. Para los Exactamente. asesores también. No, la Sí, sí, verdad sí. que a ciencia cierta comparto, se ha cumplido por ahí en 90%, diría, o más quizá, con el propósito de aclarar a qué alícuota corresponde tributar. El contribuyente es el primer interesado en saber y el asesor también, digamos. En cuanto al punto siguiente, también podemos introducir un poco alguna polémica en cuanto a los alquileres. Siempre decimos, siempre es discutible si hay actividad, si no hay actividad, pero bueno, dejando de lado esa discusión, porque algunos sostienen que cobrar un alquiler en sí mismo no es una actividad, sino que es esperar que pase el tiempo estipulado en el contrato para recibir la contraprestación por parte del locatario, pero eso, si un jubilado a lo mejor tiene un inmueble, lo podría discutir. Ahora, si lo vieron en teoría, si una misma persona es dueña de 30 inmuebles y los alquila, bueno, ahí no cabe duda de que hay actividad. Bueno, introducida un poco, digamos, esa discrepancia que hay en algunas interpretaciones, y tomando como que se trata de un ingreso grabado, los alquileres devengados por inmuebles propios, en este caso, 55.000 que nos quedaron, esos 55.000 también están grabados a la alícuota del 5%, pero tengan en cuenta que se trata también de una actividad no sujeta a mínimo, como hablábamos recién de las profesiones liberales. Así que tiene también esa ventaja del artículo 14. Bueno, ¿Qué faltaría ahora,
cerrarla, creo, a la sumatoria de todos esos totales que hemos venido haciendo, que ahí creo que lo está poniendo en la pantalla el contador, para la alícuota del 1,5, 135.000, 100.000 para la alícuota del 5, la del 5 con otra particularidad de otra actividad, pero que también justo coincide con la alícuota 39.000, los honorarios 15.000 pesos, la actividad de al 5% de alquiler de bienes inmuebles al 35.000, y la del alquiler como comisionista, o al revés creo que es 55.000. Tenemos conceptos no grabados o exentos, 280.000, y después tenemos lo que él pintó con anaranjado, que sería la parte de actuación por la deuda de terceros, como terceros, la figura del agente de percepción, 176.000, que no actuaron como agente de percepción, al 3,6, 58.000, y al 3,6, pero sobre el 50%, porque son contribuyentes de convenio multilateral, 40.000 pesos. Y tenemos las retenciones sufridas, que seguramente lo vamos a utilizar en la determinación al final, cuando hagamos la de en cabeza propia, cuando hagamos de José Saltero la determinación. Leo los otros datos. ¿Qué dice en otros datos? El anticipo del impuesto a la actividad económica correspondiente al mes de agosto arrojó un saldo a favor de 500 pesos. No sé qué nos hemos quedado en el tiempo, creo que a esa partecita, ¿así sería? A ver, lo tengo bien yo, Joaquín, ¿así dice? Sí, 500 pesos. Sí, sí, el anticipo correspondiente al mes de, en realidad es enero. Claro, ahí, enero. Ahí hay que corregirlo eso. Se nos pasó. Entonces, en el mes anterior yo tuve un saldo a favor de 500 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que mis pagos a cuenta, ya SMS, retención, percepción, detracciones bancarias, han excedido el impuesto que yo habría sacado en el mes anterior. Es como, no sé si vale la expresión, como es como un saldo a favor, saldo a favor de libre disponibilidad. Parecido al IVA. De los registros del IVA compras surgen las siguientes percepciones. ¿Por qué del IVA compra? Porque es cuando yo estoy comprando y ahí me están percibiendo un pago a cuenta. Es la anticipo que yo señalé. ¿Cuál es la principal, pero más delicada? Es que me están percutiendo en el impuesto cuando yo estoy comprando, no cuando vendo. Que yo dije que la figura de retención, del agente de retención es la mejor por excelencia, que se arrima al hecho imponible del impuesto. Yo tengo en el libro IVA Compras, que surgen las siguientes percepciones por la resolución 6, coincidente con la información en la página web de la Dirección de Renta. Ese es otro aspecto que se da una ayuda, que el agente de percepción, cuando ingresa las percepciones, presenta el pago de lo que actuó como agente de percepción más una declaración jurada informativa. Esa declaración jurada informativa es la que después se traduce en un cruzamiento para que Renta controle, por ejemplo, porque lo debe cruzar con los anexos de retenciones o de percepciones que se hace el sujeto pasivo. Y esas percepciones que ha informado el agente de percepción, más las bancarias, más las de los puestos de control, más la retención, figuran en la página web. Entonces, el profesional, en este caso el control calle, cuando está haciendo la declaración jurada de su cliente, mira eso y ahí ver qué es lo que tiene percibido, o qué es lo que tiene retenido, qué es lo que tiene hecho en el puesto de control, qué es lo que tiene en los bancos. Entonces, eso puede sacar como pago a cuenta, y que a veces quizás su cliente no le lleva en tiempo y en forma y ya lo tiene. Si lo tiene el fisco, es una situación muy particular que sí lo puede deducir. Ahora, sería muy malo si es que se deduce, no está en la base de datos y no me arrima el día de mañana en una futura inspección el comprobante de la percepción o de la retención. Esa situación también se puede dar. ¿Por qué se puede dar esa situación? Porque el agente de retención o percepción no presentó la declaración jurada informativa, pero sí lo tiene el sujeto que ha sido percutido o retenido, lo tiene en papel. Y es el fiel reflejo de su detracción en el anexo que hace cuando hace su declaración jurada. En este caso, en el IVA tengo 2.000 pesos como agente de percepción, como un concepto más. Recuerden que cuando registramos en el IVA compras, otros conceptos seguramente vamos a poner las percepciones. Y en función de la resolución 6 del año 2000, que es la de los bancos, hoy la provincia de Salta tiene
una resolución para los agentes, para los contribuyentes jurisdiccionales de percepciones bancarias, por esta resolución 6 del año 2010, y por la otra, para los contribuyentes de convenio, que es el CIRCREP, que seguramente lo vamos a ver cuando veamos el tema de convenio multilateral, que es únicamente para contribuyentes de convenio, y esta resolución 6 es para contribuyentes jurisdiccionales nada más. Entonces, con esos datos que acabamos de ver en el punto 7, 8 y 9, creo que estamos en condiciones de hacer la liquidación final, contador. Perfecto, perfecto. Tengan en cuenta que estas percepciones que le practicaron cuando el contribuyente hizo las compras y le puse la palabra son soportadas. Nada que ver con estas, ¿no? Con las que él practicó como agente de percepción. No mezclar las practicadas con las sufridas o soportadas. Ahora vamos a ver un poco lo que sería la declaración jurada propiamente dicha. Tenemos las bases imponibles que habíamos totalizado. Si a la base imponible la multiplicamos, ¿sí?, por la alícuota respectiva, logramos un impuesto calculado que tenemos que hacerlo jugar de alguna manera vía comparación con los impuestos mínimos. Los impuestos mínimos que decíamos al principio salen de la letra chica, que está en la 6611 en la ley impositiva, en base a un valor de una unidad tributaria determinada, y se establece la cantidad de unidades tributarias según la actividad de que se trate que corresponde ingresar. Por ejemplo, el valor del mínimo de la unidad tributaria para el 2021 está en 4,65. Por ejemplo, para los casos de las actividades manufactureras, tanto venta mayorista, minorista, y el comercio tratándose de productos, mercadería de reventa, en este caso que también hacía el contribuyente, tenemos 160 unidades tributarias. Dijimos que no llevan mínimo, la profesión liberal, en este caso de la actividad de abogado, y tampoco los alquileres cuando son con medios propios. Pero tenemos fíjense que tenemos con 200 unidades tributarias un mínimo mayor para aquellas actividades que son de intermediación, en este caso por la gestión de cobranza de los inmuebles que no eran de propiedad del contribuyente. 200 unidades tributarias. Si ustedes multiplican en este caso las 160 unidades por el valor de cada unidad tributaria, llegan a un impuesto mínimo. Ahí está la normativa aplicable para cada uno. Después el impuesto mínimo de 7,44, la 160 por 4,60. Acá lo mismo. Bueno, las que no tienen mínimo no hay problema. Y en este caso simplemente serían las 200 unidades tributarias por 4,65 el mínimo. Siempre comparo el impuesto calculado o determinado versus el mínimo, y de los dos tomo el mayor. Fíjense, resolvamos para el primer caso y así vamos viendo. Teníamos una base imponible para la venta manufacturera de 135.000. A la alícuota del 1,5%, ya cuando habíamos tirado totales, llegamos a un impuesto determinado de 2.025. ¿Es mayor al mínimo de 7,44? Sí, es mayor. Bueno, tengo que tomar entonces de los dos el mayor, los 2.025. Eso es el impuesto correspondiente a esa actividad, pero el contribuyente desarrolla varias actividades. Bueno, acá tenemos actividades que son al 5, habíamos dicho, tenemos para el caso ya la venta al por menor, los 100.000 al 5 los 5.000, versus los 7,44, de los dos, el mayor, 5.000. Bueno, y así sucesivamente tenemos para comercio, ¿sí? Tenemos en este caso la actividad no sujeta a mínimo. Fíjense que directamente los 15.000 al 3,6 son 540, y esa es la ventaja que hablaba el contador recién, de la cual puede usufructuar el
contribuyente en este caso, al desarrollar esa actividad no sujeta a mínimo, que termina tributando sobre una base real. Los 540 pesos son los 15.000 al 3,6 y no hay comparación con mínimo alguno. Mismo caso para los alquileres, en este caso con inmuebles propios, también al 5%, los 2.750, que pasan a el impuesto determinado, de los dos el mayor, bueno, pasan a engrosar, digamos, el impuesto a ingresar. Si sumamos los impuestos calculados, ¿sí?, por todas las actividades, tenemos 14.015 a nivel de impuesto, ahora sí, determinado. Impuesto determinado, porque acá le llamamos impuesto calculado arriba versus mínimo de los dos el mayor. Bueno, ese es el impuesto determinado total, los 14.015. Restamos los pagos a cuenta, le restamos simplemente lo que venía de saldo a favor del periodo anterior, las retenciones de 1.200 que teníamos en esta columnita de retenciones sufridas o soportadas, también como pago a cuenta, percepciones, ¿sí?, que le adicionaron cuando hizo las compras vinculadas a la actividad, 2.000, y por acreditaciones bancarias, recaudación bancaria también, 1.560, que en base a los depósitos que vaya haciendo, el banco le va practicando de a poco, ¿sí?, percepciones acumuladas en el mes, y ahí sí también recomendamos que guarden el extracto bancario que hace las veces de respaldo, en este caso, de las percepciones bancarias, y cuando hagan la conciliación bancaria, comparen, porque generalmente son coincidentes con los importes que el banco informa en rentas, que ustedes pueden consultar vía página de DGR, entran con el usuario, la clave fiscal del contribuyente, ¿sí?, y hay una parte donde se llama deducciones admisibles. Bueno, en la sección de deducciones admisibles, ahí tienen las retenciones sufridas, pueden consultarla por periodo o por varios periodos. En el caso de las retenciones se consultan por mes. En cambio, las percepciones junto a la acreditación bancaria y también junto con los pagos a cuenta que hablábamos de la ruta, de los puestos de control, salen, se puede acumular de a 4 o 5 meses generalmente. Bueno, lo pueden exportar a Excel y comparan con la conciliación bancaria que hacen, y tiene que pegar todo, digamos, tiene que cerrar. El impuesto a ingresar, fíjense que el impuesto determinado era de 14.015, pero el impuesto a ingresar con todo lo que fue anticipando vía pagos a cuenta y vía saldo a favor del periodo anterior, hace que tenga que ingresar 8.755 por el periodo fiscal, en este caso febrero. Con la figura del agente de percepción es bastante similar. Tenemos que tiramos totales, ¿sí? Estos totales, los 176.000, que no estaban sujetos a percepción alguna. Tenemos que informar el monto de las ventas, y de ese monto, cuáles están sujetas a percepción, los 58.000 al 3,6, y tenemos para hacer la que ya les mostré antes, los 40.000, pero al 50% por ser de convenio. Bueno, vamos con esa primero, los 40.000. Termina practicándose la percepción sobre el 50% de la base, es decir, sobre 20.000, al 3,6 son los 720 pesos. Con respecto a las otras, las sujetas a percepción, a la alícuota general del 3,6 para percepciones, los 58.000, mismo tratamiento, ¿sí? Al 3,6 termina dando como el impuesto a ingresar por agente de percepción 2.088 y 720 respectivamente por esa parte.
los 176.000 los informan, pero no, también hay un anexo para las retenciones practicadas, simplemente los informan dentro de la base total, pero son no sujetas a percepción, con lo cual no hay por qué detallar importe alguno. Y bueno, ahí totalizan, digamos, las que sí hay que informar en anexos, los 2.808, como responsable por deuda ajena, en este caso por agente de percepción. Y bueno, acá lo que recomendamos, seguramente Julio va a explicar las consecuencias de no pagar algo que el contribuyente tiene que, en este caso, practicar la percepción e ingresar esos importes a renta, pero sucede que a veces no las ingresa. Si tienen que optar por priorizar qué pagar, paguen primero o asesoren, recomienden pagar primero siempre agente de percepción, porque en el caso del impuesto propio, los 8.755, cuando no es ingresado en términos, devenga intereses resarcitorios. En cambio, agente de percepción tiene consecuencias más disvaliosas, como ser multas, aparte de los intereses por mora en el pago. Así que bueno, Julio... Así es, Joaquín, a esa partecita bien explicaste y pones un poquito que llama la atención. No es lo mismo dejar de pagar impuestos a las actividades económicas que dejar de pagar agente de percepción. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ustedes dejan de pagar agente de percepción, esa es plata de tercero. No es plata en cabeza propia como él es impuesta. Entonces, el Código Fiscal y creo que todas las normas, tanto a nivel provincial, nacional y municipal, ponen una multa mucho más dura en aquellos sujetos pasivos o agentes por deuda de terceros, en este caso son los agentes de retención o percepción, por cuanto se están quedando con dineros de terceros y por eso la multa es más dura, más alta. Se lo juzga de otra manera. No es una simple culpa, sino casi inclusive está rozando en el dolo, porque se están quedando con platas de terceros. Entonces la multa es automática, no es necesario que vaya un requerimiento de rentas para recién ponerlo con multa, como en el caso de impuesto a la actividad económica. El solo hecho de no ingresar en términos, que después creo que se le da un cierto término más prolongado para que ingresen, inclusive la presentación de declaración jurada, pasa ese término, la multa es automática. Lógicamente se le hace un sumario y en un principio sería la multa del artículo 38, igual que el impuesto cuando deja de pagar el contribuyente por su deuda propia. Pero si le hacen un requerimiento a la agente de percepción, también figura el artículo 39, que ya tiene el roce, como vuelvo a repetir, de una figura dolosa donde es más dura, hasta 1 o 2 veces el impuesto dejarlo de pagar. Pero bueno, esas son situaciones que las tenemos que complementar en función de lo que estudiamos y a lo mejor en función de la práctica que a lo mejor sin querer también nos lleva nuestro cliente a hacer o no esa situación. Cuidado esa particularidad donde es dura, como bien dijo el control de Hayes, la figura de la multa. No sé qué más quedó pendiente por aclarar, salvo que haya alguna pregunta, contador. No hay más preguntas, quedó el sanguchito nada más. No. Gorbach preguntó del nomenclador, que también lo respondí. También. Bueno. También. Así que bueno, no sé, contador, decime qué más podemos agregar a disposición de los chicos. Sí, de mi parte nada. Perfecto. Hasta acá llegó mi amor. Yo creo que el de Julio también. Cualquier consulta, bueno, la vuelcan por el foro, vuelcan por el foro, las clases de consulta también, ¿por qué no? Les agradecemos, sí, la presencia en un horario bastante inconveniente para algunos. A veces no prenden la cámara, sentimos que le hablamos a la pared, pero bueno, estamos de a dos también por el tema de que si se desconecta uno, el otro pueda seguir. Así que bueno, este tema es uno de los temas que seguramente se van a evaluar en los parciales y
Y yo cuando estudiaba seguía las clases del contador Aramayo, sobre todo en estos temas provinciales, porque la verdad que son útiles no solo en cuanto al parcial, sino que hacen al saber para después asesorar con idoneidad. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos seguiremos viendo un poco más por este cuatrimestre. Saludos para todos.